saben bien lo que son, lo que ¿no? ¿Nadie? Algo que te acuerdes. Pues no me acuerdo mucho porque nada más ponía como ejercicios fáciles. Nunca nos explicó la teoría. Ok. Bueno, miren, los logaritmos son cosas muy importantes, sumamente importantes. A ver, la suma y la resta son ¿qué? ¿Operaciones qué? Contrarias. Ok. La multiplicación y la división también. ¿Sí? La radicación y la potenciación son contrarias. ¿Sí? La potenciación y la radicación. La exponenciación y los logaritmos son operaciones contrarias. Y precisamente en este curso, junto con el integral, van a ver que la integración y la diferenciación son operaciones contrarias. Entonces, primero vamos a revisar lo que es una función exponencial con una función potencial. Una función, voy a empezar primero con las potenciales. Una función potencial, pues es una cosa como esta: x a la n, ¿sí? Donde m debe de ser un número mayor que 0. ¿Sí? Ejemplo de funciones potenciales: x cuadrada, x cúbica, ¿sí? X décima, son funciones potenciales, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, una cosa muy importante, aparte de que n tiene que ser positivo, ahorita les voy a explicar el por qué. Aquí puede haber también un coeficiente, no puede ser 3x cuadrada, 5x cúbica, menos 2x décima, etc. ¿Sí? Pero son funciones potenciales. Ahorita vamos a ver qué diferencia tiene con las exponenciales. ¿Sí? Entonces, una función exponencial, porque a veces confundimos, ¿verdad? ¿Sí o no? Una función exponencial tiene esta forma: a la x. O bueno, sí, así, a la x, donde a debe de ser mayor que 0. Fíjense, a ver, ¿qué diferencia notan entre esta y esta? Pero antes voy a poner ejemplitos. Ejemplos de funciones exponenciales: 2 a la x. Otro ejemplo, e a la x, una muy famosa. ¿Estamos de acuerdo? Otra, 10 a la x. ¿Sí? A ver, comparando estas con estas, ¿qué notan? ¿O qué ven? ¿En qué serán diferentes? El valor del exponente no está definido. ¿En cuál? En la exponencial. En la exponencial. A ver, ¿alguna otra cosa? ¿Algo más? En que la potencial, la base es x, en otro es un coeficiente. Viene siendo casi lo mismo que dijo tu compañero, pero sí, efectivamente, está más completo acá. Sí. A ver, en las exponenciales, el número que se eleva es constante y al que se eleva es variable. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Por eso aquí tenemos 2 a la x. Estoy elevando el 2 a potencias, bueno, a
cosas variables. ¿Sí se entiende? Mientras que acá es al revés. Algo que es variable se eleva a algo que es constante. ¿Sí se ve la diferencia o no? ¿Sí? Entonces, esa es la característica de las exponenciales. Ahora, efectivamente, lo que se eleva se llama base. Y al que se eleva, pues a veces nosotros en el lenguaje algebraico lo llamamos indistintamente potencia o exponente. Se trata de forma indistinta. Pero sí es importante que especifiquemos que exponencial es cuando algo constante se eleva y lo potencial cuando algo variable se eleva. Y entiéndase por eleva que se multiplica tantas veces por sí mismo como indique ese número. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones inversas de las exponenciales? La función raíz. ¿Sí? La función raíz es la inversa de las potenciales. Aquí una cosa. N par si X es ¿qué? Si X es, porque acuérdense que no existen potencias pares de números negativos, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si n es par, n tiene que ser abuelita de Batman, positivo. No puede ser negativo. ¿Sí? Si es impar, no hay bronca. ¿Verdad? La base puede ser positiva o negativa. ¿Sí se entiende? Ok. Ahora, ¿por qué en las exponenciales decimos que la base debe de ser positiva? Porque debe de ser así. Y les voy a explicar por qué. Vamos a suponer que yo tengo menos 2 a la x. Esto como que pintaría ser una función exponencial, pues sí, porque estoy elevando una base constante a algo variable. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado porque si se fijan que en el lenguaje que nosotros utilizábamos en la secundaria o en la preparatoria, hablábamos de forma indistinta por potencia o exponente, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, si teníamos x cuadrada, decíamos, pues es el que tiene exponente 2. Pero es x cuadrada, lo correcto sería potencia 2. ¿Sí se entiende? Estoy diciendo que la separé. Sin embargo, se prestaba, no había bronca. Pero aquí sí ya estamos especificando la diferencia que hay entre potencial y exponencial. ¿Sí queda claro o no? ¿Sí? Bien. Entonces, esto pintaría ser exponencial, pero tache. ¿Por qué? Porque la base debe de ser positiva. Diferente de y tiene que ser mayor que cero. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer una tablita. Vamos a hacer una tablita. Supongamos que yo le doy valores al exponente de menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Sí? Si x vale menos 2, ¿cuánto va a valer esto? Esto va a valer un cuarto. ¿Están de acuerdo? Sí, porque sería menos 2 a la menos 2. Eso sería 1 sobre menos 2 al cuadrado. A ver, chavos. Menos 2 a la menos 2. ¿Se entiende, sí o no? Porque lo veo así como que, ¿de qué está hablando? A ver, ¿se entiende esto? ¿Sí? Ahora sí, ¿verdad? Un cuarto. ¿Ya lo entendieron? ¿Sí? Con menos 1, ¿cuánto va a ser? Con menos 1, ¿cuánto sería? A ver, menos 2 a la menos 1 sería 1 sobre menos 2 menos 1 medio. ¿Vale? ¿Sí o no? Con 0, pues vale 1. ¿Por qué? Porque cualquier base elevada a la 0 me da 1. Con 1, ¿cuánto sería? Pues menos 2. Perdón, sí, menos 2. Y con 2, 4. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si ustedes
quiere graficar esto, les va a salir una cosa muy rara. Porque hay brincos. Hay brincos de signo. ¿Sí se fijan que hay brincos de signo? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces la gráfica va a ser una cosa como esta. Y eso rompe el concepto de función. Eso rompe con el concepto de función. ¿Sí se entiende por qué entonces la base tiene que ser en una función exponencial positiva? ¿Queda claro? Bien. Ahora, una vez que entendimos eso, ya podemos entender los que son la función inversa de las exponenciales, que son la función logarítmica. Logaritmo o logarítmica. Pero antes de explicarles lo que es una función logarítmica, tengo que explicar lo que son los logaritmos. Entonces, vamos a ver qué es un logaritmo. A ver, si yo tengo 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 9. Esto voy a asumir que es exponencial. ¿Sí? Habrá quien diga no es potencial. Ok, hace falta información. Vamos a suponer que el exponente es el variable. Entonces es exponencial. ¿Sí se entiende o no? Bien. Entonces, yo quiero encontrar el número al cual se debe de elevar la base para que me dé el resultado. Eso es precisamente el logaritmo. El logaritmo base 3 de 9 es 2. ¿Por qué? Porque es el número al cual se tiene que elevar la base para que me dé la cantidad. ¿Sí se entiende? Esto quiere decir entonces que 5 al cubo, yo sé que esto es 125, y entonces si yo quisiera encontrar la potencia a la cual debe de elevarse 5 para que me dé 125, pues eso viene siendo su logaritmo, el 3. ¿Sí? Si no me creen, háganlo, pero con la calculadora. Pero antes de hacerlo con la calculadora debo de comentar algo. Estos logaritmos tienen diferente base. Este es base 3, base 5. Si yo, por ejemplo, tuviera 10 al cubo, yo sé que esto es 1000. Ahora la base es 10. ¿Sí se entiende? Entonces, si yo quisiera sacar el logaritmo base 10 de 1000, me va a dar 3. ¿Por qué? Porque es la potencia a la cual se debe de elevar el 10 para que me dé esa cantidad de 1000 a la que estoy haciendo el logaritmo. ¿Sí? Bien. Cuando la base es 10, se llaman logaritmos decimales o vulgares, no porque sean majaderos, como su profe, que a veces dice cosas feas. ¿Verdad? Bueno, pues es que ya también pues es parte, ¿no? O sea, si no, ¿verdad que no se sienten mal, ¿verdad? Bueno, es que dicen palabras. Se llaman logaritmos decimales o vulgares, y cuando son estos logaritmos ya no es necesario ponerle la base, se sobreentiende que es base 10. Entonces, la mayoría de las calculadoras, a ver, saquen sus calculadoras. A ver, rápido, ¿ya sacaron las calculadoras? Podemos en el celular, chavos, pero no sé si tengan ahí. A ver, estas calculadoras, ya me voy a... son de las científicas sencillitas que en su tiempo se llamaban Mysore. ¿Sí? Estas no tienen la tecla para sacar logaritmo de cualquier base, solamente la de base 10. Aquí está, log. ¿Verdad? Por eso tú le pusiste el log de 1000 y te dio el log, ¿verdad? Pero no te dio el 3, te dio el 3. ¿Sí? Bien. Todas las calculadoras científicas de cajón tienen la de logaritmo base 10. Poquitas son las que tienen de cualquier base. Por ejemplo,
base 10. Y cuando tiene esta sí es logaritmo de cualquier base. ¿Sí? Entonces, algunas sí lo tienen, algunas no, no sé las científicas. Esa tiene una base 10. Esa creo que sí tiene para cualquier base, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya se fijaron? Bien. Entonces, ¿qué significa? Que yo no puedo sacar esto con mi calculadora porque pues este es base 3, no base 10, ¿sí se entiende? Entonces no puedo sacar tampoco esta con la calculadora MyZorro, ¿por qué? Porque esta es base 5 y la calculadora solamente tiene base 10, las MyZorro. ¿Sí se entiende? Pues la respuesta es no, sí lo puedes calcular. Y para calcularlo, enciéndele el cañón, hay una formulita. Se lo voy a mostrar. Vamos a ver su libro. A ver, fíjense bien. Fíjense, ¿es esta la fórmula? A ver, estaba por acá por la página, ¿qué? ¿80? ¿Sí? ¿Dónde estaba? Aquí está, miren. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahorita es esta formulita. Esta formulita me permite contar el logaritmo. No, pero pues no alcanzas a ver, hija. ¿Por qué no me dices que la haga más grande? A ver. Fíjense cómo esta fórmula me permite calcular, la voy a anotar aquí, logaritmo base A de X. Si se fijan que este es el logaritmo de cualquier base, ¿por qué? Porque es A de el número X. Y esto es ¿qué cosa? Logaritmo natural de X entre logaritmo natural de A. Con esta formulita los puedo calcular. Si es que mi calculadora no lo tiene para cualquier base. ¿Por qué? Porque cualquier calculadora tiene la de logaritmo natural. Ahora, tenemos que explicar lo que es la de logaritmo natural, que es importantísima. A ver, dentro de las funciones exponenciales hay una importantísima, una muy importante que se llama función exponencial natural. Y esa función exponencial natural es esta, e a la x. ¿Sí? ¿Quién diablos es e? E es un número irracional, es decir, tiene infinitos decimales no periódicos, que viene siendo, a ver, 2.41. ¿Cuánto es?
Era la 1. 2.78. 2.78. Yo había hecho Ah, 61, 71. Sí, 71. 71, 42, ¿verdad? 82. 82, perdón, yo les dije 42. 2.7142 en infinitos decimales no periódicos. Es un número. Luego entonces es una función exponencial, estamos elevando un número a una potencia variable. Bueno, un exponente. ¿Sí? Bien. Como esta es una función exponencial, tiene su función inversa. Y esa función inversa se llama logaritmo natural. Entonces, la función logaritmo natural es la función inversa de la exponencial natural. Logaritmo natural. Y entonces esa función logaritmo natural es logaritmo base e de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la base e. ¿Sí se fijan que la conexión entre las exponenciales y las logarítmicas es la base? ¿Sí? Por ejemplo, si la función exponencial es 2 a la x, ¿cuál es la inversa? Logaritmo base 2 bueno, ya no sería x, sería otra cosa. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? A ver, ahorita lo vamos a poner. Y cuando es logaritmo natural, en vez de poner log, se pone ln. No es sin, es ln, logaritmo natural. ¿De qué? De x. Entonces esta función logaritmo natural viene siendo esta, utilizando la nomenclatura tradicional. Es cuando la base es e. Ahora, este número e, que es importantísimo, se llama base de los logaritmos naturales o base de los logaritmos neperianos. En algunos autores también le llaman el número de Euler. Número de Euler. Número. ¿Por qué? Porque hubo un matemático que se llamaba Leonhard Euler, que es uno de los más grandes matemáticos de toda la historia, que dentro de sus muchísimos trabajos y aportaciones a la matemática se encuentra precisamente el haber obtenido este número. Por eso se le llama número de Euler en su honor. Luego les voy a compartir un vídeo del cual tendrán que hacer un trabajo sobre la vida de este matemático. Eso les voy a dar. Sin embargo, hay que decir que si bien Leonhard Euler descubre ese número como irracional, no fue el primero que predijo su existencia. Euler vivió más o menos en el siglo XVIII. A ver, búsquenle por favor. Euler, así se escribe. Euler, pero se escribe Euler. Fue un matemático suizo, importantísimo, una chulada de viejo. ¿Por qué chulada de viejo? Porque este señor, Dios permitió que viviera muchos años, ya era un viejito, y dicen que era un viejito, pero a todo dar, porque le gustaba estar siempre alrededor de sus nietos y les enseñaba muchas cosas. Yo creo que eso habla que era una persona muy buena. Era un buen hombre. Se llamaba Leonhard, ¿verdad? Leonhard. Vivió en 1700. Siglo XVIII. ¿Verdad? Bien. Ese señor, luego lo vamos a ver, descubre el valor, pero no fue el primero que predijo la existencia de su número. Esto se le debe a otro matemático muy importante que se llamaba Napier. John Napier. Se escribe Napier. ¿Sí? Este matemático vivió en el siglo XVI. Fue matemático. Bueno, de hecho no fue matemático propiamente, era abogado. Lo que pasa es que en ese tiempo los abogados eran, bueno, siguen siendo, ¿verdad? Pero abogado era una persona muy culta, sumamente culta. O sea, ya lo encontré, perdón, mayúsculas. Napier. ¿Ya lo encontraron? John Napier. ¿Sí? Ese vivió en el siglo, en 1500, ¿no? Sí, ya en el siglo XVI. Entonces, 200 años después,
descubre que debe de haber algo por ahí. ¿Y por qué lo descubre? Porque vamos a ver que E es un número que proviene de un límite. A ver, si mal no recuerdo, E aproximadamente es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más, bueno, le voy a poner h. Cuando h tiende a infinito de 1 más h a la 1 sobre h. Creo que es así. A ver, póngale el número de Euler. ¿Ya? ¿Ya encontraron este límite? ¿Ya lo encontraron? ¿Sí es así? Es uno. Puede venir así o también a cero. Sí. Bueno, dice el límite cuando n tiende a infinito y entre paréntesis pone 1 más 1 sobre n a la n. Ah, entonces aquí lo puse al revés. Entonces es así. Así. Sí. Así. Ok, lo puse al revés, disculpen. Ese número sale de este límite y John Nipper es el primero que empieza a trabajar sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque Nipper era un abogado, pero también era un matemático aficionado. Y sobre todo le gustaba mucho una rama de la matemática que estaba empezando a funcionar o a descubrirse, que era la probabilidad. ¿Sí? Ustedes saben que a los ingleses, a los escoceses, pues les gustaban mucho los juegos de azar y sobre todo también la cuestión de los prestamistas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, a ver, te presto tanto, pero te cobro un interés. Entonces, dentro de esos estudios de interés, al analizar cuánto sería el interés cuando el tiempo es muy largo, es que empieza a utilizar estas cosas, estos límites. Sí, pues es algo muy largo, se va al infinito. Entonces así es como Nipper empieza más o menos a conocer la existencia de este número, del cual posteriormente el buen Euler dice, es este el número. Por eso yo les había dicho que se conoce como base de los logaritmos naturales o neperianos. ¿Sí o no? O también número de Euler. ¿Por qué neperianos? Pues en honor a John Nipper. Bueno, vamos a dejarle aquí. Me hubiera gustado que hubiéramos profundizado más y hacer ejercicios, pero bueno, vamos a dejarlos pendientes para la siguiente clase. ¿Qué más? Otra cosa importante.